Queridas amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos aquí de nuevo en la Radio de las Madres, en Trastienda, como todos los lunes. Esta noche tenemos también el equipo completo. Está Jacobo, Agustín, Amado, el gallego. Y tenemos un invitado. Y como siempre, nosotros tenemos invitados que son un poco arriesgados. Siempre tenemos buenos invitados que se animan a venir a este programa y esta noche tenemos un invitado de lujo que es Rodolfo Reina. ¿Qué tal, Rodolfo? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y venir a participar en este rato que tenemos de conversación siempre coherente, claro, preciso, programado, como siempre. Bueno, entonces, ¿qué tal la semana? Bueno, gracias por invitarme a participar de esto y buenas noches a todos. Un honor compartir la conversación con ustedes. Mi semana fue tranquila, no sé cómo sea la de las demás. La semana que viene por ahí viene media más complicada, nada, pero esta fue tranquila. Bueno, contanos de la próxima entonces. Y porque va a haber alguna sesión, el martes en principio está prevista la sesión en diputados para tratar el denominado impuesto a los ricos, y otro proyecto que también joroba bastante en ese sector, que es la ley del fuego o la prohibición para darle otro destino a las tierras que han sido víctima de incendio últimamente, que evidentemente también ha pisado algunos callos. Así que va a ser una semana activa, me parece. Es una buena medida esa ley, ese proyecto de ley. Es legítima defensa, como diría Raúl, ¿viste? Realmente. Sí, yo creo que me parece que para ver digamos, el sentido de una ley o de un proyecto, hay que ver quiénes son los que se oponen. Me parece que ese es como un método bastante infalible para saber si hay que acompañar o no una iniciativa. Y acá la sociedad rural, por ejemplo, se puso como loca con el tema de la ley del fuego. Sigue seguramente lobeando. Así que, y además ese mismo martes probablemente se dé también un acto multitudinario, como es la caravana de las militancias que se está organizando de distintos sectores políticos para homenajear a los militantes políticos en su día, ¿no? Va a confluir todo en una gran jornada, me parece. ¿Nos contás, así lo podemos difundir también, cómo se está organizando un poco? Bueno, en principio puedo dar cuenta un poquitito desde la Cámpora. Se está planteando una caravana que tiene en principio la idea de llegar al Congreso para acompañar a legisladores en esa jornada, pero sé que hay desde distintos sectores se está armando y no necesariamente de manera centralizada ese día. Los gremios también están, creo, organizando algo. Me parece que calculo que en las próximas horas va a haber más novedades, pero creo que va a ser una jornada de militancia que complementa lo que viene pasando estos últimos días, a partir del 17 de octubre, que es un poco nuevamente, si se quiere, el oficialismo en las calles, a partir de una suerte de instancia en donde supuestamente la oposición planteaba que había ganado ese esquema, pero creo que el 17, o sea, el martes, me parece que se va a ratificar que nuevamente el peronismo y en general de todos, el oficialismo está en marcha, está retornando un poquitito a lo que, lamentablemente interrumpió la pandemia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muy bueno. Sí, efectivamente, creo que
creo que de alguna manera habían dado la sensación con poca gente de que habían dominado la calle, ¿no? Y eso hay que pararlo. Sí, realmente, que movimientos reaccionarios sean la fuerza más agórica que tenga la calle en un país, siempre fue muy problemático. Pero por suerte creo que lo tomamos casi como una provocación y salimos a responder pacíficamente y manifestándonos y volvimos a demostrar que la calle en Argentina, por lo menos, es de los movimientos populares y en este caso del peronismo, ¿no? Yo espero que la mayoría sea de los movimientos populares y de la nacionalidad, porque ya no se trata simplemente de posiciones políticas, en fin, que en una democracia uno puede creer una cosa, otro creer otra. Se han manifestado cosas que son demasiado irracionales. Claro. Sí, se ha caído en un espacio de irracionalidad plena, ¿no? Obviamente hay diferencias políticas y diferencias de opiniones, etcétera, pero las irracionalidades que se han dicho, que se han escuchado, jugando con la salud, jugando con la vida. No, realmente creo que tenemos una oposición, parte de una oposición por lo menos, que creo que han roto el termostato. Sí, también Raúl sirvió para ver que todos los que salieron el 17 de octubre y seguramente los que salgan el martes tienen bien en claro qué reclamaban o qué apoyaban o qué querían, a diferencia de todos los terraplanistas que salieron en esas mini marchas con las que decían que habían ganado la calle, ¿no? Sí, yo no sé si lo decían, sí, lo decían ellos, pero por otra parte, claro, si tenés un oligopolio de medios que te reproduce eso y te lo multiplica, y un pequeño grupo te lo muestra como una enorme masa humana, y bueno, claro, te va creando una realidad falsa, ¿no? Claro. Yo creo que todavía es más preocupante que las manifestaciones de irracionalidad que se ven en estas movilizaciones es la representación institucional de ese terraplanismo, como dice Amado, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, donde hay diputados que están no solamente reivindicando el uso de la lavandina, digamos, o sea, están tomando lavandina y reconocen que están combatiendo el COVID con dióxido de cloro, no solamente que reivindican eso, sino que además están provocando o impulsando al gobierno a investigar, a que esto de alguna manera se establezca como no sé, como algo posible en la sociedad. La verdad que de una irresponsabilidad muy preocupante por parte de un grupo de diputados que parece que tampoco son muy poquitos. ¿No? El otro día un diputado de Salta, que ya tiene algunos antecedentes bastante bochornosos, se llama Martín Grande, el diputado, y que, por ejemplo, en la discusión sobre el aborto en 2018, fue el que comparó a la situación del embarazo con los marsupiales. Nada, un delirante, pero muy peligroso porque, llegó por los votos a la Cámara de Diputados y parece que además representa a otros que toman la bandina, que supuestamente como remedio para el COVID. De manera que no es solamente un grupo de exaltados o de irracionales en el obelisco, sino también en la Cámara de Diputados, lo cual es doblemente peligroso. Sí, realmente que eso se traduzca en las instituciones democráticas y aparezcan personajes de esta naturaleza es preocupante. Es decir, hay que tener cuidado porque primero la cosa comienza de una manera que, bueno, causa gracia, es una anécdota, pero esas irracionalidades después se generalizan y bueno, cuando se pierde racionalidad se va camino, bueno, cada cosa de esa es una semilla de totalitarismo.
que por Tal suerte, cual, Raúl. no, Tal cual. por supuesto, no, adiós, gracias. Pero cuidado, porque alguna puede prender, ¿no? Sí, Una sobre pregunta. todo porque son irracionalidades a la carta, Claro. Raúl. Son diferentes irracionalidades para cada uno. Antes vos tenías, digo, desde la Inquisición en adelante había corpus irracionales, pero que entre sí guardaban alguna relación lógica, no racional, pero sí lógica. Ahora no, es terraplanismo por un lado, antivacunas por el otro, dióxido de cloro, Soros y la conspiración mundial. Por un lado sos antiabortista y por otro lado querés la pena de muerte. Vacunas no. Claro. Vacunas no. Cuidado, pero no. Tengamos en cuenta que las irracionalidades no nacen en cuerpo, nacen de esa manera. Claro. Pero el peligro está en que después alguien las junta todas. Eso. Cuando aparece el personificador de todas las irracionalidades. La génesis del nazismo. El nazismo no inventó, prácticamente no inventó nada. Juntó unas cuantas cosas que estaban antes. Claro. Pero podía darle una determinada lógica. Claro, pero le dio un cuerpo. Claro. Sí. No, es cierto que hoy se manifiestan de esa manera, pero cuando digo una semilla, digo, bueno, porque esa manifestación, sí, cuidado, porque puede llegar en un momento. Son las incoherencias de Trump también, ¿no? Qué sé yo, sí, son incoherencias, pero el tipo en un momento dado las pudo juntar. Claro. Bueno, entonces... Sí, por eso. Es que más grave el problema porque son muchas semillas, no una semilla. No nos olvidemos que el primero que tomó la bandina fue Trump. No tomó la bandina, pero públicamente en una conferencia de prensa dijo que había que combatir, te das cuenta, el COVID con una inyección de desinfectante o algo por el estilo. Que alguna gente se inyectó desinfectando en Estados Unidos. No mucha, pero alguna gente lo imitó o lo siguió. Una pregunta, Rodolfo, ya que estoy con el uso de la palabra. Este año, el año que viene, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados. El PRO pone en juego todas las bancas que ganó en el 2017. Correcto, que fue una de las mejores elecciones que hizo. O sea, donde hizo una buena cosecha de diputados. Las perspectivas son que se modifique un poco la composición global, que podamos arrimarnos un poco más al quórum, o que, digamos, es una especie como de salida, te das cuenta de algunos personajes particularmente siniestros, o debe seguir sufriendo la Cámara de Diputados como está hasta ahora, o como con la correlación de fuerzas que existe hasta ahora. Que en principio me parece que digamos que las perspectivas para nosotros son mejores que para ellos, porque nosotros renovamos una elección mediocre del 2017, y como decís vos, Gallego, la elección del PRO fue una de sus mejores elecciones parlamentarias, con lo cual, en principio, deberíamos mejorar el número. Ahora, todo depende de la gestión, ¿no? Acá no se tratan de cuestiones automáticas. Si la gestión, yo creo que el año que viene, sin ser un especialista, y en esto, bueno, mucho menos hablar de esto adelante de Amado, pero me da la impresión que el año que viene va a ser un buen año en términos económicos en comparación con este. Creo que va a haber una recuperación de la economía, me parece que se está dando las condiciones para una recuperación del salario, en principio, ¿no? No sé si va a ser si va a ser el ideal, pero me parece que va a ser un buen año. Y al ser electoral, creo que tenemos muy buenas perspectivas. Ellos tienen un gran problema también político, evidentemente, Juntos por el Cambio, hay una interna ahí que puede repercutir electoralmente. Así que en principio las perspectivas son buenas, pero necesitamos acompañarla con la gestión y con ajustes. Me parece en ese sentido muy bueno lo de Jorge Ferraresi, digamos, que se incorpora una persona con sobrados méritos en la administración, y creo que me parece que por ahí puede ser un camino para que el año que viene no tengamos demasiados sobresaltos en términos electorales.
Reforzando lo que dice Rodolfo Gallego, Sí. me parece que lo importante es lo que se haga. No hay un resultado automático de qué va a pasar con la relación de cantidad de diputadas y diputados. Porque a veces sobrevuela el espacio la idea de que naturalmente vamos a hacer una buena elección. Y a nosotros las elecciones de medio término nos fueron siempre difíciles, salvo la primera, la que era Chiche contra Cristina, que se jugaban otras cosas. No era una elección de medio término como todas las demás. Entonces, es muy importante una apuesta fuerte a la gestión. Coincido con Rodolfo, con lo de Jorge Ferraresi. Vamos a tener una ejecución presupuestaria en vivienda, me parece extraordinaria, con la capacidad de Ferraresi. Y tenemos una buena que, claro, todos quieren en la oposición ser diputadas y diputados. Entonces es probable que vayan fragmentados. Que el grupo más, digamos, que se presenta como ultraliberal, no le quede cómodo ir con el PRO por los lugares que le den en la disputa interna que tiene el PRO. Ahora, estas oportunidades hay que aprovecharlas, porque si vos te distraes, también es difícil hacer una buena elección. Aparte, florecieron algunas expresiones políticas nuevas que surgen, te das cuenta, justamente del caos que generó toda esta movilización trucha de la pandemia, que justamente los terraplanistas, etcétera, 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 los personajes raros, crecieron desde el punto de vista electoral, o sea, tienen más porcentaje de votos de lo que tenían cuando se dio la elección de 2019. Personajes como Milei, personajes como Esper, o sea, personajes concretamente que aparentemente tienen un poco más de convocatoria y que se van a presentar a competir en estas elecciones. Y eso de alguna forma otra fracciona un poco, te das cuenta, digamos, el Frente Homogéneo que junto había alcanzado el 41% en la primera vuelta de 2019. Sí, y más allá, Gallego, del análisis electoral, que está bueno, pero todavía es un poco pronto en función de todo lo que falta por ejecutar, también es importante el rol no positivo, diría Escobos, que está teniendo la izquierda en este momento. Lo que la izquierda haya anunciado que va a votar en contra del impuesto a las grandes fortunas o de la contribución a las grandes fortunas, también desalienta a muchos compañeros que legislativamente han votado cortando boleta para que la izquierda tenga voz en el Congreso. Yo creo que del centro hacia la izquierda es muy probable que nosotros acaparemos una suma de votos mayor que otras veces, precisamente por este rol funcional a la derecha que está teniendo el FI. Es increíble, está en su naturaleza, es como el tema del escorpión y la rana. Vos sabés que en el año 2002, cuando Lula gana las elecciones en Brasil, en Todo Noticias, te das cuenta, a dos voces, a dos sobres. En el programa que tenía en ese momento el Gato Silvestre con Bonelli, convocan a un grupo, digamos, de opinólogos, para que opinen acerca justamente del triunfo de las elecciones en Brasil. Cuando le toca el turno de opinar Altamira, que en ese momento era el dirigente máximo del POP, del Partido Obrero, explica claramente Altamira cómo Lula había llegado a transar con el imperialismo para poder ser presidente de Brasil. Este es el tema, ¿se entiende? O sea, la explicación de Lula, la explicación de Altamira es esa. Sin duda alguna, lo que demuestra el resultado de las elecciones en Brasil es la tranza, te das cuenta, de Lula con el imperialismo. Bueno, pero no le carguemos eso al Partido Obrero, realmente. La izquierda política argentina tiene una larga historia. No, por supuesto. De hacerle el juego a la derecha, de modo que bueno, el protagonista es incluyendo los que tienen calles con nombre, con su propio nombre, ¿no? Incluyendo calles con nombre, claro. Norteamérico Scioldi, no nos olvidemos que ese apodo no fue gratis. Claro, no, lo que contribuyeron a la caída de Irigoyen, en fin, esto tiene casi 100 años, ¿no? Estamos hablando, estamos hablando de historia. Exactamente. Sí. Están siempre parados donde no tiene que estar parado. Y fue una izquierda que no vio pasar al peronismo por delante, en fin, qué sé yo. Digamos. Algunos sí, integrantes, pero muy pocos. Algunos sí, de verdad que sí. Algunos. Los echaban del partido a los que sí. Claro. Sí, tiene un montón de ubicuidad de la izquierda argentina, maravilloso, es una verdadera maravilla. Perdóname, Amado, ¿los echaban? No, los echan. Los echan, sí. No nos olvidemos de todos los episodios que tuvo Jorgito Rivas, con Roy Cortina, Wiener, etcétera, allá por el 2007, 2011. Sí. Cuando, bueno, no puede terminar de entender ese gorilismo, ese nivel de gorilismo en sangre. Bueno.
Y sí, tuvimos una izquierda gorila, pero bueno, la izquierda gorila anterior por lo menos era un gorilismo ilustrado, ¿no? Era más ilustrado que el presente, ¿no? Sí, el pasado en general era más ilustrado. Los En niveles el ilustrado. Sí. Rodolfo, vos fuiste durante todo el periodo macrismo un batallador en los líderes judiciales, denunciando hechos de corrupción y demás. Quería preguntarte las cosas más torpes que encontraste en la actividad del macrismo como actividades delictivas. Que puedes haber denunciado o no, ¿no? Es decir, que puedes haber protagonizado esas denuncias. Las cosas más torpes, más ridículas desde el punto de vista penal de la ideación de delitos por parte del macrismo. Yo diría que el propio manejo administrativo de los asuntos públicos ha sido por ahí un reflejo de la forma que entiende, que concibe la derecha y en este caso el macrismo el poder. Es decir, en general todos los organismos públicos han sido copados durante esa gestión, los organismos públicos han sido copados por cuadros del sector privado y se han manejado como si no hubiese habido, como si no se trataran de cosas totalmente distintas. Entonces ahí nosotros hemos visto que en esa dimensión hay un montón de cuestiones para investigar, para revolver, para volver a mirar cómo se han manejado en términos estrictamente administrativos en las estructuras ministeriales, ¿no? Salteando muchas veces las instancias reglamentarias que correspondían en términos de licitaciones o de contrataciones, han sido muy desprolijos en el manejo de las cajas chicas, cuando una de las cuestiones que más me llamó la atención, que si bien no tiene demasiado impacto por ahí en términos de presupuesto, pero me llamó mucho la atención siempre digamos, una vocación que inmediatamente ni bien ganan las elecciones y empiezan a ocupar las distintas oficinas públicas, había una desesperación por el manejo de la caja chica, que a mí me llamó la atención y no entendía muy bien. Después me fui dando cuenta que tenía que ver con el nivel de ingresos que venían manejando en el sector privado, que se achicaba al pasar a la función pública. Entonces necesitaban, a partir de esa diferencia, complementar o conseguir más recursos, más propios, digamos, para no sentir tanto esa diferencia con la actividad privada. Y ahí metían mano a las cajas chicas, llegando a absurdos como la falsificación de tickets de almuerzos, y no un abogado de la línea o del área de jurídicos de determinados, sino las máximas autoridades. Por ejemplo, hay una causa penal contra Javier Iguacel en su condición de titular de la Dirección Nacional de Vialidad por falsificar facturas con almuerzo, con milanesa con papa frita, digamos. Falsificaba eso para guardarse 4 o 5 pesos, pero increíbles, ¿no? Del nivel al nivel de dónde rascaban para, no sé, para mantener un nivel de vida que evidentemente hubiesen pensado antes de pasar a la función pública. Bueno, ese manejo administrativo muy desprolijo
se ve en todos los organismos y en toda la gestión de Macri. Por supuesto que no es lo más importante, pero es lo más grosero que se puede ver, porque además había como una desesperación por eso, por ver cómo se incrementaban los ingresos mensuales desde la función pública, ni hablar después de los negocios. Yo ni siquiera estoy entrando en los negocios grandes, en las licitaciones amañadas, en eso. No, directamente ya en la caja chica ya era un botín de guerra para esta gente. Con lo cual también hay que ver un poquitito, ¿no? Ese perfil de funcionarios que trajo el macrismo, muy evidentemente muy preparados para la actividad privada, pero sin ningún tipo de noción de lo que significa la gestión pública. Bueno, eso revelar esa conducta de ratones con la caja chica es verdaderamente impresionante, ¿no? Son 2 pizzas, sí, diría Plagay. Claro. Bueno, sí, pero la verdad a mí me tocó sufrirlo y fue impresionante los desmanejos. Vamos a tomarnos un matecito y volvemos. Sí, señor. Vale. Ya regresamos. Vamos, muy bien. Bueno, amigas, amigos, hemos vuelto. Seguimos aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, como siempre, con todo el equipo completo hoy. El Gallego, Amado, Jacobo, Agustín y con Rodolfo Tailade. Bueno, estábamos hablando de ratones. Sí, siempre la conversación nos lleva para lados raros. Pero independientemente de esas ratoneadas pequeñas, creo que el problema más serio no está en eso. El problema más serio está en que en medio de todo eso, que lo único que denota es, bueno, una actitud general, bueno, desaparecieron 80.000 millones de dólares, ¿no? Ese es el problema. Lo otro es nada más que la demostración de una actitud, es decir, de personalidades, ¿no? Pero, bueno. La escala son los 80.000 millones de dólares, exactamente, muy bien. La escala es esa, sí. Exactamente. Sí, le voy a dar una precisión, o sea, más precisión, es 86.000 millones, de acuerdo al informe del Banco Central. La fuga neta fue de 86.000 millones de dólares en los 4 años. Sí, aquí muchas veces dijimos que no fue fuga, fue salida. Fuga sí. No está bien vigilando, pero... Son números escalofriantes, ¿no? Nos hemos acostumbrado a naturalizarlos, pero la verdad, un país que no tenía deuda externa relevante pasó a ser un país cuya deuda externa era uno de los principales problemas, en solo 4 años. Sí. Sí, efectivamente, sí. Bueno, creo que si miramos un poco la historia, siempre la deuda fue para nosotros en alguna medida un problema, ¿no? No sé, vos la historia económica la conocés mejor, Amado, pero me parece que... Y desde los días de Rivadavia... Sí, empezó entonces, pero hacia fines del siglo XIX, bueno, tuvimos una crisis importante en ese sentido. Sí, claro, y costó, digamos, tener que ceder parte de la economía argentina a la corona británica. Claro. El funcionamiento. Claro. Porque la deuda, en definitiva, es mucho más que un problema financiero. Termina siendo un problema político y sociológico. Sí. ¿No es cierto? Es como una cadena moderna que te tiene atado en tu toma de decisiones, tanto a las familias que las endeudaron como a los estados, ¿no? Sí, y los mismos problemas que estamos planteando hoy se nos vienen planteando desde la independencia, ¿no? Así es. En definitiva, es interesante leer el estatuto para Perú que hizo San Martín, ¿no? Donde reconocía cierta deuda y sostenía la misma teoría de la deuda sucia, ¿no? De la deuda. Claro. No voy a reconocer la deuda que contrajo el país para combatirnos nosotros, ¿no? Decía. Claro, para combatir la fuerza de la independencia. Bueno, en definitiva estaba planteando lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Y en política británica en el Río de la Plata, Scalabrini Ortiz lo define con números, con detalle, ¿no? Claro.
Sí. En fin, problema endémico. Lo que pasa es que ahora se convirtió en el instrumento colonial más importante, ¿no? Sí. En conversaciones que teníamos habitualmente durante el año 2015, sobre todo hasta que se verifica el triunfo de Macri, una de las cosas que habitualmente se planteaba era que justamente una de las cosas que iba a hacer, en el caso hipotético de ganar el macrismo, iba a ser tomar deuda. Se entiende que era la salida, te das cuenta, digamos, más el atajo, básicamente, para conseguir dinero, básicamente, teniendo en cuenta la condición de desendeudado en la que dejaba el país el kirchnerismo. Ahora, nunca pensamos que iba a tener esta magnitud, sin ningún lugar a dudas. Rompieron todos los relojes. Entonces. Sí, Gallego, pero creo que en un momento cuando yo dije, con inoportunidad política y todas las cosas que dicen, cuando dije que era mejor que se fueran, lo que no hice más que, lo único que hice fue proyectar la velocidad a la cual estaban endeudando. Exactamente, muy bien. Y me parece, y esto no le paso factura a nadie, que las compañeras y los compañeros se quedaron demasiado callados. Pero yo no soy un genio ni un economista. Bueno, era algo que estábamos viendo todos. A la velocidad que eso iba a llegar un momento que se iba a agotar el crédito de mercado y se iba a agotar rápidamente y se agotó. Así es. Y ahí pasó al Fondo Monetario. Bueno. Che, dijiste genio y economista juntos y son dos palabras que no van. Son malos. Bueno, tampoco va mucho con jurista, ¿qué vas a hacer? Che, Rodo, ahí, para recordarle a las y los oyentes, el episodio donde se llamó al Senado a las audiencias para rendir lo que pide la Constitución, se eligieron 10 jueces y solo 3 no fueron, porque esto es algo que no se dice mucho. Hay 7 que convalidaron que la Constitución funciona en Argentina y 3 no. Ahora, después de la entre comillas, solución que tomó la Corte, viene el tema de los concursos. Y hay una andanada muy fuerte en los medios, estoy hablando de Clarín y La Nación, e Infobae, para decir que los concursos son larguísimos, que van a durar más de 2 años. Desde ya parece una previa para que si los concursos salen cortos, decir que no fueron buenos concursos. Pero ¿cuál es la verdad más allá de toda esta cuestión que va por fuera de las cuestiones jurídicas y técnicas que ustedes manejan? A ver, en principio, mi opinión sobre el fallo de la Corte es que es una trampa, porque creo que la Corte tuvo en cuenta que los concursos efectivamente en el Consejo de la Magistratura duran varios años. Tuvo en cuenta eso, entonces planteó esta solución que nada, me parece bastante vergonzosa para un tribunal de la importancia que tiene la Corte y en función de esta realidad planteó la salida para quedar bien con algún sector, supuestamente diciendo que los jueces no eran definitivos, y con el otro sector, digamos, de alguna manera dejándole la posibilidad de que estos jueces todavía tengan 2 o 3 años más de funcionamiento en esos cargos ilegítimos. La realidad es que el Consejo de la Magistratura tarda, en los concursos tarda años en resolverlos, pero fundamentalmente yo le echo la culpa a una necesidad de manipular y de establecer una rosca permanente en el Consejo, con el cual van manejando la situación, y efectivamente son concursos que tardan muchos años, pero no porque los procedimientos o los plazos no tengan, o mejor dicho, no sean cortos. En general hay, en la reglamentación del Consejo, hay plazos establecidos para que cada instancia del concurso más o menos tenga un tiempo prudencial de desarrollo,
cosa que nunca es cumplida por los consejeros, ningún plazo es cumplido. Lo usan para esto, para esperar que venga un candidato a pedirle un favor y en función de eso después lo tienen más o menos cercano a ese sector que lo va a impulsar. Ahora, los concursos tardan años por esta cuestión básicamente de funcionamiento, hasta diría político en el Consejo. En el caso de esta situación en particular, de Bruglia y Bertuzzi, yo creo que todo el contexto va a generar que el Consejo acelere los procesos. También me parece importante señalar que la presencia de Graciela Camaño, con quien, digamos, no tengo demasiados puntos en común en términos políticos, porque es oposición, pero me parece que es una persona que le dio, por lo menos, un poquitito más de seriedad al manejo de la comisión específica en el Consejo de la Magistratura que se ocupa de los concursos. Entonces, un poquito el manejo serio de la diputada Camaño, más la situación bastante urgente que se ha generado a partir del fallo de la Corte, seguramente van a provocar que el concurso en este caso sea mucho más breve que los concursos tradicionales. Ahora, puede ser breve el desarrollo del concurso. Termina el concurso, están, digamos, los candidatos ya tienen digamos, la grilla de candidatos ya quedó establecida, y ahí viene otro proceso que yo creo que es muchísimo más complejo, que es obtener los 2/3 de los 13 miembros del Consejo para votar esa terna. Es decir, el concurso se puede hacer rápido, se puede facilitar, lo que antes tardaba 2 años se puede hacer en 6 meses. Ahora, una vez que esté listo eso, me parece que va a haber una discusión un poco más profunda en torno a los 2/3 que se requieren para aprobar esa terna. Y ahí va a estar el problema, no tanto en el desarrollo en sí del proceso de selección. Me parece que va a estar más complicado conseguir los 2/3, porque la oposición sabe que si los 2/3 de este concurso no sale, entonces lo más probable es que apuesten a que se bloquee. De hecho, el diputado Tonelli ya adelantó en su momento yo calculo que hace una semana, 10 días, dijo: voy a hacer lo mismo que hacían los kirchneristas, no votar nunca las ternas, con lo cual se está adelantando un poquitito la estrategia, que era bastante obvia, de no dar el voto para que se consigan los 2/3. Me parece que ahí va a estar el problema. Claro. Sí, estamos planteando el problema como si el problema estuviese reducido a estos 3 jueces, pero leyendo atentamente la sentencia de la Corte, creo que ha creado un problema mayor. No es una situación de los 3 jueces, es sostener que en todos los casos se necesitan los 3 pasos, es decir, empezando por el concurso, que todos los traslados sin concurso son provisorios, ha hecho algo que realmente no se había hecho nunca, me parece, que es declarar como provisionales los traslados horizontales, los que se hacen dentro de la misma categoría. Y eso yo no tengo el mapa completo, pero me parece que esto involucra algunas decenas de jueces. ¿Cuál es un nuevo problema? El nombramiento de algunas decenas de jueces. Es decir, no se trata, porque acá lo que se trata con estos 13 es que cambió es que fueron traslados que implicaron un cambio de instancia, pero dentro de la instancia siempre se habían hecho, o por lo menos no habían sido nunca objetados. Y ahora, bueno, parece que esto va a provocar una serie de vacantes. Hay que sentarse a pensar lo que creo que el Consejo tendría que ir pensando lo que va a hacer. No se trata de 3 concursos, se trata de algunas decenas de concursos.
Exacto, sí, por ejemplo, Raúl, la situación del juez Recondo, que es consejero de la magistratura, el juez Recondo, que es miembro de la sala o de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, fue trasladado hace varios años de una sala a la otra. Claro, bueno, pero Es eso ese sí, traslado horizontal al que usted se refiere y evidentemente no era un problema y la Corte lo transformó, digamos, en un problema por hoy. eso la Corte transformó un problema que Exactamente. afecta a algunas decenas de jueces, ¿no? No tengo el mapa completo, pero pueden ser 30, 40, 50, no tengo claro cuántos. Sí, de hecho, se está haciendo el relevamiento de esas situaciones. Servini de Cubría también es un caso de hace muchísimos años, trasladada de un juzgado de menores a la justicia federal. Claro. Es decir, pone en una situación de incertidumbre un montón de situaciones que exceden claramente lo que era el litigio, básicamente, que era, ¿no?, el reclamo puntualmente de dos jueces. Sí, el litigio estaba resuelto, estaba limitado a decir, bueno, se puede trasladar jueces de una competencia a otra. Bueno, eso no. Pero ahora dijo, no, incluso aunque sea dentro de la misma competencia, no. Bueno, ahí el problema, se genera una situación de caos interno bastante preocupante, ¿no? Porque una cosa es hacer 3 concursos, sí, es posible, lo que vos decís que lo demoren, después por los 2/3, etcétera, pero los concursos se pueden acelerar un poco, en fin. Pero tener que hacer 40 concursos, 50, es otra cosa, ¿no? Claro, y además eso genera la necesidad de evaluar qué hacemos con cargos que han sido también cubiertos, es decir, ¿no? Si se pone en tela de juicio todos los traslados, hay jueces que han ocupado vacantes que se han generado a partir de traslados, que tampoco se está planteando una salida. La verdad que lo de la Corte ha sido muy flojo. Me pareció que había una oportunidad por parte del tribunal, no solamente en este fallo, yo creo que vengo diciéndolo cuando charlo con mis compañeros en algunas charlas de formación, la Corte me parece que tuvo una oportunidad de encabezar un proceso de renovación, cuando Alberto en campaña dijo que no iba a tocar el número de miembros de la Corte. Me pareció que fue, y además habló bastante bien de los 5 jueces, ¿no? De que para él eran jueces probos y demás. Más allá de la opinión personal de cada uno de nosotros respecto de los jueces de la Corte. Lo cierto que me pareció que fue un respaldo institucional muy importante en ese momento, el virtual presidente o casi virtual presidente de la Nación, a un tribunal que estaba bastante desprestigiado y descalificado en general. Y sin embargo, la Corte no recogió el guante, no trabajó en consecuencia y perdió la oportunidad de encabezar un proceso de renovación, de modernización, que le daba la propia política, ¿no? Que fue el propio presidente, o en ese momento todavía candidato, pero casi seguro presidente, le daba la posibilidad a la Corte de empezar a transitar otro camino. Sin embargo, no pasó, y en el fallo de Bruglia y Bertuzzi, que había una oportunidad también de encaminarlo, creo que terminó de arruinar la cosa, generando, me parece, como dice Raúl, una situación de caos que va a ser muy difícil que el Consejo la resuelva en poco tiempo. Me parece que esto va a llevar muchos años, y creo que en definitiva, no sé si no corresponde o que empecemos a pensar en otro Consejo. Primero porque este Consejo ya en la conformación actual ya se ha mostrado bastante inservible para las necesidades que tiene el Poder Judicial y el sistema en general. Y en segundo lugar porque hay una sentencia que está a la firma y que se está definiendo en la Corte, que tiene que ver, por eso también todo bastante patético, ¿no? Estamos
la Corte está por resolver si el Consejo actual, el de 13, es constitucional o no, para volver eventualmente al Consejo de 20 que integraba la misma Corte, presidiendo la Corte. Entonces se va a generar, me parece, una situación que necesariamente tiene que ser resuelta, me parece a mí, a partir de un nuevo consejo, de una nueva ley que resuelva un montón de problemas que tiene el actual consejo, el que tenía el de 20, que han sido señaladas a lo largo de todos estos años, fundamentalmente porque creo que el consejo nunca funcionó. Desde el 98 que se puso en funcionamiento, nunca funcionó. Nunca tuvo un nivel de cobertura de vacantes más o menos razonable, siempre fue corriendo atrás de los hechos, y se ha transformado además el Consejo en una parecida a la Corte, en una estructura gigante, elefantiásica, con miles de trabajadores que no se sabe efectivamente para qué están, y resuelven, mejor dicho, no resuelven ningún problema de los institucionales que tienen que resolver, y sin embargo cada vez es más grande, cada vez tiene más presupuesto, así que creo que hay que resolverlo esto desde de raíz, me parece a mí, con una nueva ley, que busque una nueva conformación del Consejo, y que sea un poco más sencillo, no solamente el desarrollo de los concursos, sino también la aprobación de las ternas. Sí, pero de momento hay un problema que yo no sé, creo que va a tener que volver a la Corte de alguna manera, porque si un señor concursa, sigue estos 3 pasos, lo nombran juez en una vacante y después dicen que esa vacante no existió porque era inconstitucional el traslado que generó la vacante, bueno, el que concursó y está ocupando el cargo, ¿qué hacemos? Bueno, en realidad eso es una situación. Por lo que ustedes dicen, más allá, para un no abogado, más allá de las cuestiones técnicas y políticas de cómo funciona, la clave de todo esto está en la Corte, ¿no? Sí, eso lo tendrá que resolver en algún momento la Corte, porque eso plantea un problema institucional muy serio. Bueno, hay un derecho adquirido que tiene el que concursó cuando había la vacante. Ahora resulta que esa vacante no existía. Claro. Bueno, no sé, eso afecta, eso es una situación que está afectando, insisto, no tengo el mapa, no sé cuántos son, pero es un número considerable de jueces. Es decir, genera un caos dentro de la estructura judicial. Eso por un lado. Por otro lado, que la Corte, lo del Consejo es cierto. El Consejo creo que está regido por una ley que no existe incluso. Porque en algún momento la Corte declaró parte de una ley inconstitucional, lo cual podía ser, pero lo que no podía hacer e hizo, no tuvo mi voto, fue declarar que recuperaban vigencia artículos de la ley derogada. Hay una ley armada que no pasó por el Congreso. Es un pedazo de 2 leyes que sí pasaron por el Congreso, pero es una ley con un pedazo de otra ley, una cosa de lo más rara. Es cierto, el Congreso nació mal parido, nació en el 94 mal, desde una constitución que crea un organismo que no dice cómo se integra. Bueno, naturalmente eso ha generado los problemas posteriores, sin lugar a dudas. Pero bueno, son 2 problemas distintos. Uno es, bueno, tratar de hacer un consejo un poco más racional, y el otro es ya un problema institucional serio. Ahora, en el ámbito político, en el bloque, etcétera, no se evalúa esto que hizo la Corte, porque no pudo pasarle desapercibido que estaba generando un caos institucional que afectaba a decenas de jueces. ¿Qué intencionalidad creen ustedes que pudo haber en eso? Eso es una cuestión que no la veo clara, no. Se hizo el silencio porque claramente sos vos el que nos tenés que decir eso a nosotros. Sí, no lo sé porque no entiendo por qué la Corte, porque calculá que son 30, 40, 50, no sé cuántos jueces son. En este momento deben estar diciendo de todo de la Corte, es decir, generaron un conflicto interno, se pusieron en contra no sé si es decir, por decirlo claramente, se pusieron en contra del sindicato, ¿no? Sí. Sí, hoy la Asociación de Magistrados, o hace unos días,
no sé, no creo que haya tenido muchos antecedentes, un comunicado donde manifiestan la preocupación por lo que pasó, lo que hizo la Corte, ¿no? Y que la Corte puso, como decíamos, en tela de juicio un montón de designaciones. La intencionalidad, y no sé, a mí me parece que han querido quedar, bueno, no es un análisis demasiado original, pero intentaron quedar bien con parte de los argumentos de cada uno de los sectores y terminaron generando este desastre. Pero yo creo que el que tiene más claras las cosas, evidentemente, ahí es Rosenkrantz, digamos. O sea, Rosenkrantz, por supuesto que estoy... Es absolutamente coherente. Claro, exactamente. Me parece dentro de los 5 miembros, me parece el más previsible. Yo creo que uno sabe que Rosenkrantz dentro de algunos meses, cuando eventualmente, ojalá, este impuesto a los ricos llegue a la Corte, sabemos cómo va a votar Rosenkrantz. Y me parece que sabemos cuál va a ser su decisión en casi todos los conflictos, ¿no? de naturaleza institucional que lleguen al máximo tribunal. Pero los otros 4 es difícil entenderlo. Entraron en una interpretación de su propia acordada, las famosas estas acordadas que sacaron en su momento para supuestamente respaldar los traslados que hizo el macrismo, y entraron en una interpretación de sus propios actos que la verdad que termina desdibujando por completo cualquier argumentación que ensayaron. Entonces, la verdad que es bastante difícil entender lo que quisieron hacer. Sí, no, yo no lo entiendo, por eso pregunto, porque obviamente sí, que quisieron quedar bien con todo el mundo, eso es cierto, pero no les pudo pasar por alto que generar la inestabilidad de algunas decenas de jueces, bueno, era generar una situación caótica y era ponerse de alguna manera, someterse a la crítica de la gran mayoría de los jueces, ¿no? Como en cualquier cuestión política, cuando querés quedar bien con todos, terminás quedando mal con todos. Sí, jugar. No tenía ninguna necesidad de hacer eso. Rodolfo, vos hablaste de la necesidad de modificación del Consejo mismo a través de una ley o que restituya el número, en fin, de mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Hay una vieja idea que se puso en práctica en muchos países europeos, donde el Parlamento designa a juristas de acuerdo al peso político de los bloques. Y a mí me parece que en este sentido, la designación de juristas, y no propiamente de los legisladores que están a tiempo partido entre Consejo y Parlamento, ayudaría a esta mejora institucional, entre otras cosas porque cambiaría la práctica que es propia del Parlamento a una práctica de mayor capacidad y de mejor desempeño de los candidatos a jueces. Esta idea de designar consejeros por la importancia política de los bloques. ¿Qué opinás vos? En principio no me parece mal. Es cierto que el Consejo de la Magistratura requiere de una dedicación exclusiva. Yo tuve 2 años y medio como consejero en representación de mi bloque y la verdad que era bastante complejo estar
perfectamente al tanto de lo que ocurre en las dos instancias de trabajo, en el Consejo y en la Cámara de Diputados. Yo creo que es una posibilidad que tenemos que analizar como un posible factor para mejorar el desempeño y el funcionamiento de esta estructura. Por ejemplo, hoy la diputada Camaño, que preside la comisión de selección en el Consejo de la Magistratura, prácticamente se dedica full time al Consejo. Y la diputada Camaño, más allá de, ¿no?, como decía hoy, que es oposición y que no estamos en ninguna, no estamos en la misma sintonía política, pero uno veía que la diputada Camaño, cuando se dedicaba exclusivamente a la Cámara de Diputados, tenía un nivel de participación en las discusiones, en los proyectos, etcétera, muy, muy superior al que tiene hoy, justamente porque hoy está muy concentrada en su función de la comisión de selección. Así que yo creo que sí es muy conveniente evaluar esa posibilidad de modificar la exigencia de que los diputados y senadores sean por sí mismos los miembros integrantes del Consejo, y en lugar de, por ejemplo, la salida que tienen varios países europeos y que mencionaba Jacobo. Así que por ese lado creo que hay que hacer las modificaciones. Y me parece que lo fundamental es consolidar la representación política en el Consejo. Es decir, me parece que hay que darle proporcionalidad. Nosotros tenemos un Consejo de 13 miembros, de los cuales 7 representan a la política. Vamos a simplificar la explicación. Representan a la política. 3 diputados, 3 senadores y un miembro del Ejecutivo. Son 7 sobre 13. Esos 7 representan a 45 millones de argentinos. En cambio, tenemos casi la mitad de esos 7, 3, que son jueces, que representan a 100 personas y no 44 millones. O tenemos 2 abogados que representan a 50.000 personas, 50.000 profesionales, que son los que votan más o menos entre capital y provincias para elegir el representante ante el Consejo. Entonces me parece que ahí hay una falta de proporcionalidad en la representación, y la política creo que tiene que conseguir un poco más. Sé que es bastante polémico porque se va a empezar a cuestionar que se altera el equilibrio estamentario que dice la Constitución, pero bueno, como decía Raúl, hay un pecado original, que es que la Constitución establece una idea de cómo tiene que funcionar el Consejo, pero que lo dejó librado una ley, y la ley ha sido modificada, declarada inconstitucional, ha sido emparchada. Entonces hay ahí un problema de diseño bastante serio. Pero la proporcionalidad de la política me parece que tiene que ser revisada en el Consejo, ya sea a través de una mayor representación directa, o incorporando por ahí algunas figuras que hay en las provincias, el consejero elegido directamente por el pueblo. Hay que ver, hay un montón de posibilidades, pero claramente me parece que lo que se ha visto hasta ahora, de la forma en que está, más allá de que es una ley que impulsó Cristina, no funcionó. La verdad que no ha logrado funcionar. Bueno, nos vamos a tomar un cafecito y volvemos. Ok. Bueno, amigas, amigos, volvemos aquí siempre en Trastienda, en la Radio de las Madres. Hoy con Rodolfo Tailán. Jacobo, ¿quería decir algo? Sí, quería preguntarle a Rodolfo Tailán, aquel incidente en la Corte donde se retuvo a un consejero y que eso derivó en
en el voto negativo mayoritario para expulsarlo a Eduardo Freyler de la Cámara. Y a mí me pareció un hecho realmente, un manejo bochornoso, algo que lo pensase, no sé, en una asociación de barrio, en un club de barrio, que se retenga a alguien para evitar, para violar en definitiva la soberanía y la voluntad popular, ¿no? Y quería pedirte que nos relates esa situación, que la has conocido y tenés información desde adentro, ¿no? Sí, yo en ese momento era consejero, sí, efectivamente fue, me parece, uno de los hechos más graves de los últimos años en términos institucionales, porque la Corte, y en particular en ese momento su presidente, que era Lorenzetti, digamos, participó de una maniobra deliberada que buscó alterar ilegalmente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y permitió que se consiguieran los votos necesarios para suspender a Freyler en ese momento. La situación de Freyler o el caso Freyler, yo creo que es un tema que hay que analizarlo eventualmente, ¿no? Y creo que urgente tiene que haber una revisión integral de ese caso. Nunca en la historia pasó lo que ocurrió con Freyler, la destitución de esa manera de un camarista federal. Pero no solamente fue el hecho en sí de la retención del senador Páez en la Corte, sino que esto viene de mucho antes, es decir, desde el inicio mismo del expediente contra Freyler. Acá hay, en el caso Freyler, se ve claramente cómo operó el macrismo durante los 4 años en casi todos los temas vinculados a la justicia. En el caso Freyler, La Nación saca una nota que tenía que ver con el supuesto enriquecimiento ilícito del juez, que además ya venía siendo investigado desde varios años antes, no es que fue una novedad o una primicia de La Nación. Saca un refrito de La Nación de una situación, de una causa penal que tenía el juez Freyler en ese momento, y fundamentalmente pone el foco en una casa que se había comprado en Olivo. Esa nota de La Nación dispara inmediatamente una denuncia en el Consejo de la Magistratura por parte de la organización que estuvo haciendo estas cosas durante los 4 años de macrismo, que es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que el famoso colegio de la calle Montevideo, ¿no? El que aglutina represores, defensores de genocidas, etcétera, entre otras cosas. Esto siempre fue así, es una maniobra calcada a lo largo de 4 años del macrismo, una nota que salía en La Nación y una acción judicial encarnada por o el Colegio de Abogados de la ciudad o su representación política, que es una agrupación que se llama Será Justicia. Y ahí, en este caso, o a veces iban a los tribunales, o en el caso de Freyler fueron directamente al Consejo de la Magistratura. ¿Qué siguió? Siguió la manipulación de los sorteos para que la investigación de Freyler le tocara a Tonelli, que era el representante justamente de ese sector en el Consejo de la Magistratura, representa a los abogados del Colegio de la Ciudad. Y Tonelli manejó una investigación con una discrecionalidad absoluta. Yo lo denuncié en tiempo real a esto. Yo me enteré que, por ejemplo, para que se den una idea de todo lo irregular que significó el caso Freyler, por ejemplo, en la investigación, Tonelli le hace una consulta, un requerimiento al Banco Central respecto de cuentas bancarias y tarjetas de crédito del juez Freyler. La línea del Banco Central, el área de jurídicos, le dice a Federico Sturzenegger, el presidente del banco en ese momento, que tenía que responderle al Consejo de la Magistratura que no podía darle esa información porque estaba amparada bajo secreto bancario
y que además el Consejo de la Magistratura no tenía facultades jurisdiccionales para acceder a esa información, que en todo caso que fuera un juez el que se lo pidiera. Esa respuesta de la línea estaba a punto de ser enviada al Consejo de la Magistratura cuando Tonelli se entera de que estaba por salir ese oficio, va a verlo personalmente a Federico Sturzenegger y cambian el dictamen de jurídicos, hacen el famoso recurso de arrancatoria, arrancan ese dictamen que había hecho la línea y lo cambian por un dictamen favorable para que efectivamente le dé toda esa información. De esas situaciones hubo montones en esta sola investigación de Eduardo Freiler, que se terminó armando un expediente que fue el que en definitiva se puso en votación para suspenderlo al juez. No lo lograban, fueron varias reuniones durante meses, estaba en el orden del día del plenario la suspensión de Freiler, pero como no tenían los 9 votos, siempre se suspendía, hasta que consiguieron armar la maniobra definitiva, que fue al mismo tiempo que digamos, profundizaban la investigación contra Freiler, activaban una demanda judicial que había iniciado media perdida Fargosi hace unos años, que tenía que ver con el cuestionamiento a la ley del Consejo, que establecía que podía ser consejero alguien que no era abogado. Entonces sacaron ese fallo que estaba totalmente dormido, ese juicio estaba dormido, lo activaron para que en simultáneo con esta maniobra contra Freiler se pudiera conseguir el resultado. Entonces, salió el fallo que dice que era inconstitucional la designación de un consejero no abogado. Con eso desplazan al senador Godoy y logran que entrara otro senador, que es el senador Páez, que además iba a votar en contra de la suspensión de Freiler, porque esa era la manda que tenía de su bloque. Con Freiler retenido en la corte por el presidente del tribunal, por Ricardo Lorenzetti, que lo había citado a las 9 de la mañana para jurar, y eran las 11 y todavía ni siquiera lo había atendido. En ese momento esas 2 horas fueron aprovechadas por la mayoría oficialista para conseguir los 2 tercios. No podían conseguir 9, entonces podían conseguir 8. Por eso fue la razón por la cual retuvieron al senador Páez en la corte, porque de esa manera el Consejo estaba conformado por 12 y ellos sí tenían los 2 tercios, que eran los 8. La verdad que fue una maniobra muy bien planificada. Para el daño, para el mal, eran especialistas estos tipos, y esa maniobra la armaron muy bien. Lo más grave de todo fue que terminó con la destitución de nada más y nada menos que de un camarista federal, que además había sido la persona que había molestado al presidente Macri con fallos muy, muy graves, ¿no? El procesamiento por el espionaje, entre otros fallos que habían molestado mucho a estos sectores del juez Freiler. El Colegio de Abogados de la ciudad tampoco le perdonó a Freiler que declarara juicio de delito de lesa humanidad lo ocurrido en torno a papel prensa. Bueno, se había jurado varios enemigos Freiler, y armaron esta ofensiva, esta maniobra muy bien armada, lamentablemente con la complicidad de la Corte y de su presidente. O sea, secuestro de senador. Era, claro, el operativo haciendo lugar. Con lo cual, el vértice del tema del lawfare, lamentablemente y con todo dolor, para un no abogado está claro que queda en la Corte. Al menos por no frenarlo, sino por impulsarlo. Bueno, obviamente, claro, sí.
el lawfare no se podría realizar si tenés una corte que ejerce un control de constitucionalidad y un control de legalidad de los procesos, sin lugar a dudas. Exactamente, sí, por supuesto que fue la Corte una pieza clave en el lawfare, Amado, por supuesto. Yo creo que tuvo muchas posibilidades de intervenir para frenar el armado de las causas, el avance de esas investigaciones ilegales, y sin embargo siempre miró para el costado. Y uno sabe, si bien por supuesto que no están en los papeles, no está firmado, no hay resoluciones firmadas en ese sentido, pero uno sabe que Ricardo Lorenzetti impulsaba lo que hacía Bonadío, era uno de los principales respaldos que tenía Bonadío en su actividad. De la misma manera, algunos fiscales, el trabajo de Stornelli tampoco se puede pensar sin tener la venia del máximo tribunal, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una responsabilidad central de la Corte en el despliegue del lawfare. Ahora, una cuestión, ya que me trajiste a la mente, personaje, que Stornelli siga actuando como fiscal, ponerle que todavía no se le puede sacar el lugar, ¿no es un agravio a la democracia o a la república que tanto les gusta decir? Y la verdad que es un agravio a tantas cosas que siga Stornelli ejerciendo su cargo, pero bueno, la situación de Stornelli justifica, me parece a mí, que también revisemos la ley de Ministerio Público, fundamentalmente en torno a en los procesos disciplinarios, en donde el procurador tiene un manejo casi discrecional de esa instancia. Y la verdad que me parece que hay que sacarlo de esa órbita, ¿no? El procurador es básicamente el que tiene la última palabra para ver si un fiscal se lo sanciona o no. Y me parece que tiene que estar afuera de la procuración la cuestión disciplinaria, lo tiene que manejar, creo, la política. El Congreso. Sí, por ejemplo, tiene que tener un control político mucho más rígido que el que hoy tiene. Hoy prácticamente la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público hace una suerte de control administrativo, pero no el control institucional o político, no tiene ningún tipo de decisión en estas cuestiones tan graves que están pasando. Entonces me parece que... Ahí hay otro problema de la Constitución y de la reforma del 94, que lo dije en la Constituyente en aquel momento, que son los violines sueltos de todas las cosas institucionales que estableció la reforma del 94 y que nos ha traído una serie de problemas hasta el día de hoy. Y no nos damos cuenta, pero hay que tener mucho cuidado con la ley de Ministerio Público. Pienso del Ministerio Público. Primero, yo no creo que el Procurador General tenga que ser vitalicio. La Corte de la Constitución no dice eso expresamente, y me parece que en una república la vitalicidad tiene que ser una excepción y no una regla. De modo que las excepciones por vitalicidad tienen que estar expresamente dichas en la Constitución. En segundo término, hay que tener mucho cuidado con la figura del procurador, porque, ojo, el procurador es el dueño de la acción pública, es el que decide de alguna manera la política criminal en el sentido de a quién se va a perseguir, porque no se pueden perseguir todos los delitos, no nos engañemos. Entonces hay una preferencia por alguno, no hay nada que hacerle. Es el que dice, ojo, váyanse por este lado, baja línea. Pero por otra parte, ojo que con el procedimiento administrativo, el Código Procesal Acusatorio, a la larga, no hoy, va a tener una consecuencia inevitable. En algún momento, el procurador va a ser el jefe de la Policía de Investigación Criminal. Entonces, cuidado que estamos generando un monstruo, estamos generando un funcionario omnipotente.
Tremendo lo que... O eso, un desequilibrio ahí. Es decir, yo no sé si el control tiene que estar fuera o dentro del Ministerio Público, no importa. Pero si está dentro del Ministerio Público, no puede estar dentro de una cabeza omnipotente, sino por lo menos de un organismo plural dentro del Ministerio Público, de una representación de fiscales, de alguien más que integre ese consejo, etcétera, pero que esté rodeado, porque si no pones en la cabeza de una persona un poder que puede acordarte de las cosas, cuidado con esto de los fiscales, etcétera, acordate lo que le hicieron a Clinton por un sexo oral, pará. Sí, tal cual. Y no estoy hablando de la Argentina. Claro. Bueno, guarda es que con estamos asistiendo, Raúl, esto que decís, las películas de la Edad Media, ¿no? Que se juntaban en la plaza, hacían el bando y ponían una claquea que aplaudan Claro. los latigazos. Claro. Pero además hay una circunstancia política que es un tipo como Stornelli, como ve que tiene una especie de inmunidad, termina sacando pecho y hablando en los medios pestes de los que están tratando de acomodar la situación. Entonces, a mí me parece que hay una cuestión política que es muy grave, ¿no? Porque la comunidad argentina percibe a través de los medios de comunicación que el macrismo y tipos como Stornelli son gente que, bueno, no se sabe, puede andar por el mundo diciendo lo que quiere, mientras que en nuestro espacio estamos todos estigmatizados y con adjetivos que hasta aparecen en Wikipedia y después hay que ir a hacer un juicio para que lo saquen. Entonces, esto no tiene nada que ver ni con la venganza ni con el odio, simplemente con el equilibrio en lo que percibe la sociedad. Sí, y que tiene que ver con otra cosa de lo cual se llenan la boca ellos, con el equilibrio republicano. Claro. Acordate que ha habido países donde el Ministerio Público ha sido un monstruo. Y me refiero al caso de México. Ahora lo reformó México, etcétera. Pero en México el procurador general dependía del presidente, primero. Y en segundo término, era el dueño de la acción pública. Bajo su mando se hacía la instrucción, porque no tenían jueces de instrucción. Era el jefe de policía y el ministro de Justicia. Todo junto. Cuidado con caer en ese tipo de errores o en ese tipo de generar un monstruo de esa naturaleza. Porque sí, institucionalmente lo generás, bueno, mientras venga una buena persona, fenómeno, pero cuando pergeñas una institución no hay que pensar que siempre van a venir buenas personas. Tenés que pergeñar la institución pensando que va a venir el peor. Claro. ¿Y después qué? Y tarde o temprano el peor llega. Eso no hay nada que hacerle. Sin duda. Ahí tengamos cuidado con el Ministerio Público, que no es broma hablar del Ministerio Público. Bueno, fenómeno. Nos vamos a tomar el último matecito y volvemos. Ya volvemos. Buenísimo. Bueno, queridas amigas, amigos, aquí volvemos en Trastienda, en la Radio de las Madres, como siempre, en este último bloquecito. A ver, Amado, ¿qué nos puedes decir de lo que pasa en el campo previsional, por así decirlo? Me parece que el gobierno ahí ha dado un paso importante, que es buscar que se apruebe la fórmula que habíamos puesto en funcionamiento en 2008. ¿Vos te acordás, Raúl, seguro? Porque eras miembro de la Corte. La Corte había pedido que se pusiera un índice y que tuviera una correlación con los salarios, con lo que llaman la sustitución del salario. Sí. Y bueno, nosotros diseñamos un índice que buscaba que los jubilados se pudieran apropiar de la relación con los salarios, pero al mismo tiempo del crecimiento a través de la incorporación de la suba de impuestos en la fórmula, la suba de la recaudación, no de impuestos. Y bueno, esa fórmula le permitió entre 2008 y 2016 a las jubilaciones crecer un 25% por encima de la inflación. Hubo un debate muy arduo y casi grotesco con personajes como Gerardo Morales o Sanz, que decían que la fórmula no servía para nada. Bueno, la realidad demostró otra cosa y además la Corte en un fallo individual avaló la fórmula. En uno de los fallos por reclamo de haberes dijo, bueno, esta fórmula ya sirve para que el sistema funcione adecuadamente. Ahora, obviamente no le podemos pedir a la fórmula lo que no es, porque la fórmula no puede remediar
que gran parte de la población votó a Macri, y Macri destruyó el sistema jubilatorio. En 4 años las jubilaciones bajaron 20% en términos reales. Y además con esa ley que mandó, ¿se acuerdan que tenía un nombre rimbombante? La ley de... no me acuerdo. Reparación histórica. Reparación histórica. Reparación histórica, sí. Lo que reparó históricamente es la plata que negreaban los Macri, porque la usó para meter a su hermano en una moratoria que estaba prohibida. Pero a las jubiladas y jubilados los destruyó, porque la jubilación de inicio para la mitad de los jubilados bajó un 20%, y a las mujeres, sotoboche, le aumentó 5 años la edad jubilatoria, porque la mayoría de las mujeres no completan los 30 años de jubilación. Entonces, de hecho, les aumentó la edad con esa norma. Entonces, me parece que lo que ha hecho el presidente de enviar esta fórmula es muy importante, es un cambio estructural. Lo que me parece que hay que hacer en el futuro es ir recuperando con saltos de una vez el 20% perdido mientras la fórmula sigue funcionando. No que una cosa sustituya a la otra, sino que supongamos en junio del año que viene le dé un aumento del 10% además de la fórmula, recuperando lo de Macri. Me parece que ahí está la clave. Y lo otro, que el sistema jubilatorio no decide la política salarial. Entonces, no le podés cargar a la fórmula que no suban los salarios. Eso hay que verlo en el Ministerio de Trabajo y en el sistema que tenga las paritarias. En definitiva, es un gran paso que tiene que estar acompañado de medidas de reparación de que haya pasado Macri por el país. Claro. Y lamentablemente veo demasiadas pocas voces del Ejecutivo defendiéndolo, ¿no? Solamente el presidente y Fernanda Raberta. Y esto es doloroso porque el presidente está haciendo un gran esfuerzo, desde ANSES están haciendo un gran esfuerzo y bueno, pareciera que casi no hay ministros. Sí, es problemático eso, ¿no? Sobre todo frente a una cosa tan importante y que afecta a millones de personas. Creo que, Amado, eso se encuadra dentro de lo que es el reclamo, digamos, de Aníbal de ministros que piden la pelota, básicamente. En ese aspecto te das cuenta un poco el fallo, realmente. Entonces, lo de Fernanda y el presidente es una consecuencia natural, te das cuenta, digamos, de esos ministros que no piden la pelota, evidentemente. Creo. La gestión es difícil siempre, ¿qué se va a hacer? Sí, señor. ¿Qué se va a hacer? Sí. No puede ser perfecta, ¿no? Jacobo quiere decir algo, me parece. Sí. Quería preguntarle a Rodolfo, situaciones de amenazas o de hostigamiento hacia vos y tu familia en relación a las denuncias por corrupción que hiciste al macrismo, ¿no? No tuve ese tipo de episodios, por suerte, pero sí tuve, o tengo todavía, alguna causa que, si bien no es que podría considerarme imputado, pero fueron intentos por parte de la AFI de armar operaciones contra mí, que algunas fueron judicializadas. Por ejemplo, hay un informe en el juzgado que era de Canicova Corral, ahora está vacante, un informe de la AFI diciendo que yo era el jefe de D'Alessio, aprovechando que estuve un tiempo en la Agencia Federal de Inteligencia en la gestión de Cristina. Sobre eso armaron un informe, obviamente absolutamente trucho, falso, que decía que yo era no solamente el jefe de D'Alessio, sino también el jefe de otros espías que fueron detenidos en el marco de esa causa que lleva Ramos Padilla. Y hay seguramente en algunas otras investigaciones judiciales intentaron involucrarme en esta óptica, ¿no? Pero digamos, amenazas concretas no, por suerte no he sufrido. Solo alguna maniobra de lawfare. Sí, que también bastante ordinaria, digamos, como maniobra, ¿no?
nada que ver con maniobras mucho más sofisticadas como la que sufrió Amado o la que sufrieron otros compañeros. El tema que lo mío, la gravedad pasa porque, por ejemplo, me espiaban o me chuparon mails, todo eso surgió o se conoció luego de que Macri se fuera del gobierno. Pero yo creo que lo grave es que, en mi caso, como en el caso de Leopoldo Moró, somos integrantes de la comisión bicameral parlamentaria que se ocupa de controlar políticamente a los organismos de inteligencia. Ahí me parece que está un poco la gravedad de lo que me pasó a mí, es decir, armaban operaciones, espiaban y trataron de involucrar en alguna actividad ilícita a los legisladores que controlaban las actividades de inteligencia. Pero, digamos, más que eso no pasó, lo cual no es poco, pero nada que ver con situaciones tan mucho más graves que han sufrido otros compañeros, ¿no? Claro. Bueno. Incluso en el caso de Alejandra Gil Carbó, ¿no? Donde publica Clarín los teléfonos celulares de las hijas, como una presión directa y bestial para apurar la decisión de su renuncia, ¿no? En su momento. Así es, sí. Las hijas. Bueno, el meterse con los hijos es algo que el macrismo hizo bastante en su gestión. Con los hijos de gente importante. En el caso de Gil Carbó, no solamente pasó lo de la hija, sino que todavía está con un problema grave judicial, porque la causa que le armaron, le inventaron una causa que tenía que ver con supuesto hecho de corrupción en la procuración, que era toda una mentira, y que fue lo que generó la renuncia, todavía no está cerrada y todavía está ahí dando vueltas. Ojalá que lo pueda resolver definitivamente, pero efectivamente lo de Alejandra alcanzó también su familia. No fue sencillo para ella. Sí, creo que no, para nadie es sencillo una situación de esas, y sobre todo cuando te encontrás enfrente con gente que no tiene ningún reparo. Es decir, directamente gente que puede apelar a cualquier procedimiento de esa naturaleza, ¿no? Es altamente preocupante, y realmente eso es en la política y sobre todo en lo que es los ámbitos judiciales, etcétera, es un signo bastante alarmante. Es decir, nos encontramos frente a gente inescrupulosa. Ese es el problema. Escrúpulo cero, básicamente. Claro, y eso es serio. El problema no es que haya pasado. Bueno, si pasó y es una cuestión episódica, está bien. Bueno, pasó, lamentable, etcétera, se cierra el capítulo. El problema es que eso no se incorpore a una cultura y que se torne habitual y que, bueno, sea un medio que lo vemos indiferente, bueno, lo vemos normal. Normalicemos esa situación, normalicemos esos recursos, normalicemos esos medios. Eso es lo grave, ¿no? Ahí sí sería grave. Mientras sea algo episódico, bueno, podemos considerarlo episódico, ver qué se puede hacer, pero en fin. Pero no consideremos que eso es algo que pertenece al pasado y nada más, y que es irreproducible, porque nos encontramos frente a esos mismos personajes, a esos mismos inescrupulosos que siguen actuando y que convocan a todos los terraplanistas que dice Amado y todas esas cosas, ¿no? No, y lo grave es, digamos, meterse con la familia en cualquier ámbito es un ámbito que no tiene regreso.
Sí. Porque el código de la política o cualquier actividad es social. Digamos, se entienden los enfrentamientos políticos, incluso las opiniones subjetivas, en el marco de debates o en el marco de opiniones. Pero llegar al tema de meterse o con la intimidad personal o con la familia es algo que no tiene regreso posible, porque es realmente criminal en términos de tipificaciones penales y en el término de códigos éticos, ¿no? Es incomparable. Sí, Jacobo, pero tiene que ver con lo que charlamos al inicio. Rompe un límite ético que, bueno, que siempre en la Argentina se ha respetado hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, nos encontramos frente a situaciones que la adoración del dios dinero permite romper cualquier límite ético y cualquier límite legal, ¿no? Sí, es que era lo que charlábamos al principio, Raúl. Es lo mismo, el macrismo rompe todos los límites, claro. Los éticos, los legales, en la administración pública, en la gestión, todos, no dejó uno sin romper. Responde a un movimiento totalitario mundial. Y aquí esta criminalidad organizada financiera, ¿acaso en el mundo no está rompiendo todos los límites? Sí. Y ellos son los virreyes de eso. Sí, exactamente eso, los virreyes, digo, porque, a ver, creo que pueden ser los gobernadores inferiores, qué sé yo, no sé. Claro, si era virrey. En el resto del mundo hay determinado nivel de eficiencia. Claro, sí. Acá nosotros siempre decimos lo mismo, no fue el gobierno de los CEOs, fue el gobierno de los hijos de los dueños, que no es lo mismo. Sí, fue una desprolijidad total, de modo los virreyes eran más prolijos por regla general y después le hacían un juicio de residencia cuando terminaban. Claro. Estos no tienen ni juicio de residencia y por otra parte son muy desprolijos, ¿no? Sí, evidentemente, teníamos virreyes, qué sé yo, hacían el teatro, ponían la luz, no sé, Berti, no sé, todas esas cosas. Estos no son Berti, estos son Sobremonte, como digo siempre. Sí. Y no precisamente por el boliche. No. Sí, la verdad es una situación. Lo curioso es que siguen habiendo muchos funcionarios con capacidad ejecutiva en los ministerios que se han heredado del macrismo y que tampoco se avanza en función de eso, ¿no? Entonces, en los ministerios tenemos, salvo en los que se han generado, como el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Género de la Mujer, tenés en todos los ámbitos una gran cantidad de funcionarios macristas que siguen decidiendo con esa lógica de aniquilamiento al otro. La misma lógica de la dictadura en última instancia, ¿no? La del aniquilamiento de la persona, la del aniquilamiento de su familia o de sus vínculos. Y eso sí me parece que no avanzamos nosotros, ¿no? Para restablecer esa cuestión de que la política la tenemos, que ganamos las elecciones y la política la tenemos que desarrollar de la manera que lo prometimos. No sé, ese aspecto. Sí, es un proceso largo y complejo el de cambiar todas las estructuras hacia abajo. Bueno, no sé si son las estructuras. La estructura burocrática se mantiene, pero una cosa es la estructura burocrática, otra cosa es algunas piezas en la estructura burocrática, ¿no? Creo que lo que hay que detectar es eso, la estructura burocrática, bueno, sí. Pero creo que lo que se refiere Jacobo no es la estructura burocrática en sí misma, sino los injertos que se hayan hecho en la estructura, ¿no? Exactamente, pero como no hay ni manuales procedimentales y también hay una atemperación del concepto de burocracia / tecnocracia, donde en determinado estamento del gobierno pasan a ser una sola cosa, por ejemplo, direcciones de línea y direcciones generales, que es donde
se cocinan determinadas medidas, ahí vos ya no podés dividir entre tecnocracia y burocracia. Son lo mismo, hay muchos tipos que son de línea, muchos tipos que vienen hace 3 administraciones, muchos tipos que quedaron durante el macrismo, que eran nuestros, y muchos tipos que, como bien dice Jacobo, son terribles hijos de puta que vienen del macrismo. Claro. Y es un estudio muy concienzudo el que hay que hacer, y es difícil hacerlo en pandemia y en cuarentena. Para mí me ha tocado hacerlo en varios organismos en otras épocas, y fui depurado durante el macrismo, y sé que es muy difícil. ¿Sí? Pero ellos no tuvieron ningún empacho en hacerlo. Ninguno. Obviamente que, bueno, no se trata de imitar falta de escrúpulos, sino se trata de ser eficaz, ¿no? Uh-huh. El asunto. Sí, sin duda. Bueno, estamos llegando al final. ¿Alguna cosa, muchachos, quieren agregar? No, los saludos de rigor. Bueno. Hacemos a los saludos, exactamente. Rodolfo, te agradecemos muchísimo que nos hayas aguantado estas 2 horitas. Muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, como siempre, un abrazo a la compañera Milagro Sala, a todas las compañeras y compañeros que están sufriendo las consecuencias del lawfare y de sus derivaciones. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes. Te reitero el agradecimiento, Rodolfo, y nos vemos aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, el próximo lunes a las 22 horas, como siempre. Un gran abrazo, muy buena semana. Chao. Abrazo. Abrazo fuerte.